Hola, ¿cómo les va? Hace unos días les mostraba un par de proyectos que había estado creando para unos eventos locales y uno de ellos era uno de realidad aumentada. Y alguien me preguntó, bueno, con qué lo había hecho bueno, quería mostrarles justamente un poco cómo lo había hecho. Si bien no voy a entrar en detalles específicos de cada una de las líneas de código y demás, ya que en realidad vamos a ver que fue bastante simple poder hacerlo. O sea, digo, no tuve que necesariamente crear mucho código, sino que usé algo que estamos viendo ahora en la pantalla. Sí, quería mostrarles un poco cuáles son los pasos más o menos a seguir. El proyecto, si no lo vieron en ese video, ahí más o menos creo que se puede llegar a ver. A ver, por ahí, ¿sí? O sea, ahí tengo unas cositas flotando. Eh, a ver, sí, ahí está. ¿Sí? Eh, entonces, esto lo usamos, o bueno, lo presenté en un colegio y justamente la idea era mostrar un poco los como diferentes biomas o diferentes lugares particulares de Argentina. Así que, ¿cómo construí esto? Hay varios componentes o plugins o frameworks para hacer justamente realidad aumentada. En este caso usé este que es de Google, que se llama ARCode o ARCode. Eh, y como pueden ver tenemos diferentes versiones dependiendo, o diferentes formas de utilizarlo, de implementarlo, dependiendo justamente de la plataforma en la cual vayamos a querer desarrollar esto. En mi caso yo usé Unity y que Unity, para aquellos que no conocen, es un framework o es una herramienta IDE barra framework barra, bueno, todo junto para desarrollo de videojuegos y que en la actualidad, hace ya bastante tiempo, pero digo, más en la actualidad ha tenido mucha eh, como relevancia, ha vuelto o sea, es cada vez más usado y hoy justamente se ha llegado al punto de que dentro de las plataformas de desarrollo de videojuegos 3D tenemos básicamente como dos referentes, que uno es Unreal, o sea, digo, referentes para las personas o para aquellos que quieren desarrollar videojuegos o que quieren acceder más fácilmente a frameworks que no sean cerrados, o sea, uno es Unreal y Unity 3D es el otro. Entonces, básicamente, como les decía, tengo Unity 3D, bajé un plugin o un componente específico que es este que lo pueden descargar desde acá. Eh, y una vez dentro de Unity, simplemente uno lo importa y ya lo tiene disponible. O sea, tiene disponible todas las referencias o todas las librerías necesarias para poder trabajar con, con AR Core. En este caso, cuando uno lo importa, lo que vamos a ver es que tenemos dentro de los assets que se van a generar, vamos a tener una opción dentro de Record. Ya les voy a explicar cuál es el resto. Y si nosotros buscamos un poco por acá, vamos a ver que dentro de las diferentes, o sea, tenemos diferentes ejemplos en los cuales nosotros podemos basar nuestro código, si quisiéramos o si no quisiéramos crearlo desde cero. Y por acá creo que tenemos eh, esta escena en particular es como el Hello World de R-Core y tiene simplemente lo que hace es escanear diferentes superficies, mostrar como si fuese una matriz de puntos en las cuales nosotros podemos colocar nuestros objetos y coloca un objeto en particular que es un robotito tipo Android como este que tenemos acá. Eh, en este caso estoy dentro de los materiales, pero acá, este que tenemos acá, y simplemente lo va colocando en los lugares que nosotros vamos decidiendo. Así que lo que yo hice fue simplemente usar la misma escena para no complicarme mucho y modificar y cambiar el robot que tiene por defecto, ¿sí? Perdón, es este que está acá, por los objetos que yo quería construir y los elementos 3D que yo quería construir. Entonces, si vemos este objeto, que es el que yo construí, ¿sí? Vamos a ver que bueno, tenemos cada uno de los
de los diferentes biomas, y como esto ya es un modelo en 3D, simplemente reemplazando el objeto que tenía originalmente por vamos a poder verlo funcionando. Obviamente lo que hice fue agregar algunos elementos como partículas, para que en este caso que hay una montaña y está como nevando, entonces para que dentro del bioma parezca que estuviese nevando. En este caso que hay un planeta, es para que gire y se pueda ver girando, y bueno, por allá tenemos algunas luces de semáforo. Bueno, básicamente hice algunos aditamentos, y obviamente acá tenemos todo el objeto que hemos creado para este caso. De nuevo, no tiene nada necesariamente complicado. Simplemente tratar de modificar el objeto que teníamos por o el que venía por defecto por el que nosotros queríamos, y obviamente construir este objeto. Este objeto lo construí usando assets gratuitos. Para aquellos nuevamente los cuales no conocen Unity, hay una store en el cual nosotros podemos comprar diferentes assets. O sea, podemos comprar modelos 3D, podemos comprar sonidos, texturas, imágenes y demás. Y también podemos comprar modelos en 3D ya creados. Obviamente podemos crear nuestros propios modelos, no hay una restricción en ese sentido, pero bueno, si no tenemos mucho conocimiento de modelado en 3D, como sería mi caso, podemos usar cualquiera de esos que están disponibles. Entonces, si bien les decía acá, este es el ejemplo o toda la librería de Artcore, cada uno de estos que tenemos acá son, bueno, de donde fui yo sacando algunos assets, algunos pequeños elementos, ¿sí? Por ejemplo, nubes o... si vemos otros, acá tenemos justamente el domo ese que veíamos, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos... cada una de estas carpetas es aquellos assets gratuitos que yo utilicé para poder construir el elemento. Entonces, mezclando todo esto, bueno, ya podemos construir nuestro modelo en 3D y obviamente empezar a usarlo. Después lo que tenemos esta es la zona donde tenemos las escenas, y esto es un poco, de nuevo, como viene por defecto ya configurado, y nosotros sí podemos empezar a modificar un poco estos diferentes elementos. Por ejemplo, modificar... vamos a ver dónde estaba el archivo. A ver. Acá está. Se me había perdido. Entonces, este Hello AR Core, AR Controller, lo que tenemos es diferentes propiedades, y en este caso es donde yo he colocado, por ejemplo, mi objeto bioma, o sea, el que veíamos recién, ese objeto prefab que se llama Unity, y es el que vamos a utilizar para inyectar el objeto. Y este vendría a ser nuestro código en C#, que vamos a ver si levanta desde acá. O sea, lo podríamos ver directamente desde este punto, o si vamos a Visual Studio, o sea, le damos doble clic, o sea, veamos que usé, como les decía, el que viene por defecto, en el cual tenemos un par de propiedades, ¿sí? Esto de nuevo viene ya dentro del mismo componente que ustedes se van a descargar, por lo tanto no hace falta que lo veamos en detalle, pero sí hice un par de modificaciones para poder utilizar solamente un objeto, ya que el elemento o el código que viene por defecto permite colocar más de uno de esos robotitos de Google al mismo tiempo dentro de lo que estamos viendo, y yo necesitaba que solamente se pueda colocar un solo elemento y no más que eso. Entonces simplemente reutilicé el elemento que nosotros estamos pasándole acá, que es este. Lo vemos acá. Este que tenemos acá, el render model que tenemos ahí. Estoy utilizando siempre el mismo para no crear una nueva instancia, y bueno, y así poder tener un solo elemento al mismo tiempo, y no tener
que crear más de uno, ¿sí? Así que nada, una vez que tenemos esto, nosotros podemos ir a Build Settings o Build and Run y podemos elegir la plataforma en la cual queremos compilar. Y una vez que, si tuviésemos el celular conectado directamente a la computadora y configurado, podríamos hacer un debugging sobre lo que estamos viendo. O simplemente podemos hacer un build, nos va a generar una APK. Y ese APK lo podemos directamente utilizar en nuestro celular y instalarlo, ¿sí? Así que nada, es realmente simple. No requiere, o sea, digo, si queremos hacer obviamente cosas más avanzadas, hay muchos más ejemplos, pero no necesitamos, como para empezar, no necesitamos rompernos la cabeza con fórmulas matemáticas extrañas ni nada por el estilo, sino que ya nos provee casi todo lo que nos hace falta el mismo componente de Google, así que es bastante interesante como para empezar a trabajar. Solamente una cuestión adicional, tengan en cuenta que esto solamente funciona en algunos celulares. Cuando digo en algunos no quiere decir que sean pocos, pero tiene ciertas restricciones. Esto claramente tiene que ver con la capacidad de tener diferentes sensores y diferentes componentes dentro del celular que hacen o que son necesarios para poder justamente traquear los puntos y poder saber exactamente dónde se encuentra el dispositivo a pesar de que lo estemos moviendo y demás. Así que les recomiendo que vayan a la página si van a empezar a utilizar esto y se fijen primero si el celular que ustedes tienen o el celular que van a usar o el que van a usar para poder hacer funcionar esto tenga las características que se requieren. Así que esa es la única condición. Así que nada, espero que este breve paso por AR Core y Unity y ver cómo podemos empezar a crear algo de realidad aumentada les sea interesante. No se olviden de suscribirse. De nuevo, lo mismo que vengo diciendo es muy importante para el canal. Así que nada, nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.